La noche del 18 de septiembre de 1987, Timothy Wilson Spencer, de 25 años, estaba sentado tranquilamente en una mecedora, saboreando la sensación de brisa de verano en su piel. Sin embargo, Timothy no estaba relajándose en un porche delantero, con un vaso de té helado. Estaba escondido detrás de un edificio de apartamentos, meciéndose de un lado a otro, en una silla que había robado, esperando a que una mujer llamada Debbie volviera a casa del trabajo. Allí, en las sombras, su cara estaba cubierta por una máscara y sus manos estaban enguantadas. En el improbable caso de que alguien lo viera allí, no serían capaces de identificarlo. Timothy ladeó la cabeza al oír abrirse y cerrarse la puerta principal. Los latidos de su corazón empezaron a acelerarse. Debbie estaba de vuelta. Era casi la hora de dar inicio a su aventura. Desde finales de los 80 hasta principios de los 90, Timothy Wilson Spencer era conocido principalmente en el mundo como el estrangulador de Southside. Sin embargo, fue en realidad la innovadora evidencia de ADN que se utilizó en relación con este caso lo que lo convierte en un caso tan importante y relevante hasta el día de hoy. La misma evidencia de ADN que fácilmente relacionó a Timothy Spencer con cada uno de sus crímenes a sangre fría. Fue la misma que se utilizó, por primera vez en la historia de Estados Unidos, para liberar a David Vázquez, un hombre inocente, de una sentencia de cadena perpetua por un crimen horrible que no cometió. Timothy Wilson Spencer nació en marzo de 1962 en Arlington, Virginia. Creció en Green Valley, que era conocido como un barrio donde históricamente vivían personas de color. Su hermano menor, Travis, nació unos 9 años después de Timothy. Su padre estuvo ausente durante toda su infancia, así que Timothy y Travis fueron criados por su madre Thelma con ayuda de su abuela. La madre quería mucho a sus 2 hijos y trabajaba duro para mantenerlos. A pesar de la devoción de su madre, Timothy era un niño problemático. Era obviamente inteligente, pero aún así recibió terribles calificaciones en la escuela. Cuando tenía unos 12 años, empezó a orinar y defecar en las zonas comunes del instituto, pero las acciones rebeldes de Timothy no quedaron ahí. También desarrolló una especie de piromanía, llegando a quemar un coche. La piromanía es un trastorno que le da a estos individuos una sensación de control, de poder y de dominación increíble. Este tipo de sensación es muy estimulante para ellos. También experimentó con pequeños robos y crueldad animal. Historias inquietantes sobre el comportamiento del joven Timothy con las mascotas se pasaban a menudo entre los amigos de Thelma y miembros de la familia. Una de esas historias involucraba a Timothy matando a un periquito que Thelma estaba cuidando a una amiga. La agresión de Timothy ya se estaba intensificando. Un día, Travis y un amigo estaban jugando en el parque, cuando unos chicos mayores, amigos de Timothy, comenzaron a lanzarles piedras. Uno de ellos lanzó una piedra que golpeó a Travis justo debajo del ojo. Travis escapó y corrió a casa llorando. Al llegar, Timothy miró el ojo ensangrentado de su hermano y exigió saber qué había pasado. Cuando Travis le contó, una sombra oscura cruzó el rostro de Timothy, quien prometió vengarse. Al día siguiente, mientras Travis esperaba en la parada del autobús, el amigo de Timothy se le acercó con un enorme ojo morado y se disculpó por haber tirado piedras. Cuando Travis llegó a casa más tarde ese día, su hermano mayor le dijo: «Te dije que me encargaría de eso por ti». No sabemos si era la primera vez que Timothy dirigió su agresión hacia otras personas, pero claramente le excitaba. Sin embargo, esa no era su única salida. Pasó gran parte de su juventud entrando a casas para robar joyas y otros objetos de valor que podía vender fácilmente. Generalmente, lograba entrar y salir de estos lugares sin ser detectado, y empezó a sentirse bastante engreído sobre sus habilidades como ladrón. Por eso, decidió robar en el único lugar que realmente debería haber dejado en paz,
su propia casa. Una noche, mientras Thelma, Travis y el novio de Thelma estaban fuera cenando, Timothy se dirigió al lugar que Thelma llamaba su cajón de dinero. Este era un escondite secreto donde Thelma guardaba dinero extra para el futuro de sus hijos. En ese momento, su arduo trabajo había acumulado un total de $15,000 en ahorros. Solo 4 personas sabían del cajón: Thelma, su novio y sus 2 hijos. Así que, cuando 3 de esos 4 regresaron de cenar y encontraron el cajón vacío, solo había un posible culpable. Poco después de que su familia llegara a casa, Timothy entró por la puerta principal, aparentemente despreocupado. Su madre lo enfrentó por robar el dinero, pero él lo negó rotundamente, señalando que una ventana en la parte trasera de la casa estaba rota y sugiriendo que alguien más había entrado y robado. Thelma no le creyó ni por un segundo. Todos pensaron que Timothy había roto la ventana él mismo para que pareciera un robo. Thelma le ofreció la oportunidad de confesar esa noche, pero él siguió negándolo. Travis observaba cómo su hermano mayor le faltaba al respeto a su madre y tenía claro que Timothy no tenía empatía alguna por Thelma. No le importaba que ella hubiera trabajado increíblemente duro para ahorrar ese dinero o que lo había hecho por ellos. Timothy era frío, mezquino y no respetaba la autoridad. Thelma no tuvo otra opción que llamar a la policía e hizo que lo arrestaran. Timothy pasó 8 meses en un centro de detención de menores y cuando fue liberado, su familia esperaba que se reformara, que hubiera aprendido la lección y reflexionado sobre las malas decisiones que había tomado. En lugar de eso, Timothy volvió inmediatamente a robar. Robó en innumerables casas en Arlington y fue enviado nuevamente a centros correccionales juveniles varias veces, y parecía más hostil cada vez que era liberado. Finalmente, Travis estaba aterrorizado de su hermano mayor y tenía buenas razones para estarlo. La agresividad de Timothy aumentaba con cada año que pasaba, y pronto descubrió que robar ya no le daba la emoción que necesitaba. Cuando llegó a los 20 años, sintió el impulso de hacer algo diferente, algo físico. Necesitaba herir a alguien y quería hacerlo pronto. Timothy comenzó a atacar a mujeres jóvenes. En las primeras horas del 27 de junio, Timothy estaba en el aparcamiento de un supermercado. Desde las sombras, observó a una mujer de 23 años llamando por un teléfono público. Cuando la chica terminó su llamada, Timothy se puso una camiseta sobre la cabeza, asomándose por los agujeros que había recortado burdamente para sus ojos. Vio a la mujer caminar por el aparcamiento hacia su coche y la siguió. Justo cuando llegó a la puerta del conductor, Timothy salió de la oscuridad, sacó un cuchillo largo de su bolsillo y le ordenó entrar en su coche. Ella hizo lo que se le ordenó. Una vez dentro, él le dijo que condujera y la amenazó con herirla si intentaba algo raro. Después de unos 15 minutos, Timothy le dijo que aparcara en un callejón sin salida que daba a un bosque. Sosteniendo el cuchillo en sus costillas, Timothy la forzó a entrar en el bosque, donde la empujó sobre el frío suelo mojado. Ahí la mancilló 2 veces. Cuando terminó, le dijo que no se moviera mientras él iba a coger algo de su coche. En vez de eso, se fue corriendo dejándola en el suelo del bosque. Cuando llegó la mujer a casa informó de su ataque a la policía. Sin embargo, al no poder ver el rostro de su atacante, no había mucho que los policías podrían hacer. Mientras pasaban los días sin señales de que la policía lo estuviera buscando, comenzó a planear su próximo ataque. 2 semanas más tarde, a principios de julio, Timothy irrumpió en el apartamento de otra mujer. Otra vez cubrió su rostro con una máscara improvisada. Amenazó a la mujer con un largo cuchillo de sierra esta vez. Le cogió el bolso y le robó antes de mancillarla. Timothy atacó a numerosas mujeres. Algunas de ellas escaparon del delincuente enmascarado, pero la mayoría no tuvo tanta suerte. Continuó acercándose a las mujeres en sus coches o irrumpiendo en sus casas. Siempre parecía añadir un nuevo elemento o mejora de su delito. Su cara, por supuesto, siempre estaba cubierta, al igual que sus manos. Timothy usaba cinta adhesiva para inmovilizar a muchas de sus víctimas. Les ataba las manos y a veces las piernas, y normalmente también les robaba. Parecía que Timothy estaba en una búsqueda para mejorar continuamente su modus operandi, y su aterrorizado hermano menor
era el perfecto conejillo de Indias para cualquier prueba. A Timothy le gustaba esperar hasta que Travis, de 12 años en ese momento, quedara solo en casa, luego salir de un armario o cuarto de baño para asustarlo. Comenzó como bromas inofensivas, y Travis solía reírse de los sustos, pero al final estaba demasiado asustado para entrar en su propia casa, escondiéndose fuera de la vista. Timothy escuchaba mientras su hermano deambulaba, comprobando detrás de cada puerta y dentro de cada habitación. Dejaba a Travis durante horas hasta que se relajaba, y entonces Timothy lo atacaba. En una ocasión, Timothy salió del baño con una media en la cabeza, arrastró a Travis a la cama y usó cinta para atar sus manos. Luego, amordazó a su hermano pequeño con un calcetín y lo encerró en un armario. El pobre chico tardó 4 horas en liberarse. Cuando escapó Travis, gritó a su hermano mayor diciéndole que podría haber sido asesinado, pero Timothy solo le dijo que era un llorón, que solo estaba jugando. Travis sabía que el comportamiento de Timothy era cualquier cosa menos un juego. Ansioso, empezó a cronometrar los movimientos de su hermano y notó que Timothy a veces se quedaba fuera toda la noche. Luego llegaba a casa y se escondía en el baño durante horas. Una noche Travis alcanzó a ver a Timothy encorvado sobre el fregadero, lavando sus zapatos hasta dejarlos impolutos. Las siguientes veces que Travis espió a Timothy, estaba haciendo exactamente lo mismo. Finalmente Travis se armó de valor para preguntarle a su hermano por qué siempre limpiaba sus zapatos después de salir por la noche. Timothy respondió explicando que solo estaba tratando de mantenerse limpio para asegurarse de que nadie le juzgara por sus zapatos sucios. Era probable que Timothy intentara deshacerse de posibles pruebas que podrían vincularlo a sus crímenes. Después de agredir a innumerables mujeres, a lo largo del segundo semestre de 1983, se dio cuenta que ya no le daba la misma emoción que antes. Quería más violencia, así que a principios de 1984 puso sus ojos en una joven abogada llamada Carolyn Hamm y comenzó a tramar su próximo ataque. Carolyn, de 32 años, pasó la tarde del 23 de enero de 1984 en el Capitol Hill Squash Club de Washington. Después condujo un poco más de 5 millas hasta su casa en Arlington, Virginia. Mientras conducía, Carolyn hacía planes en su cabeza para el resto de su semana. Tenía mucho trabajo que hacer antes de irse de vacaciones a Perú ese fin de semana. Cuando atravesó la puerta de su casa, aquella noche sin previo aviso, Timothy apareció de la nada y la agarró. Trató de salir corriendo, pero Timothy la arrastró a la casa. Carolyn no fue rival para el joven de 21 años. Timothy la cogió fácilmente y la llevó al garaje donde la obligó a desvestirse. Una vez que Carolyn estuvo sin ropa, Timothy le ató las manos con una cuerda de las persianas de su propia ventana. Luego, la mancilló. Por lo general, Timothy se retiraba poco después de agredir a sus víctimas, pero esta vez quería añadir un nuevo giro. Esa noche, ató una cuerda alrededor de la garganta de Carolyn y la asfixió hasta que la chica expiró. Timothy examinó la escena del crimen antes de irse para asegurarse de que no había dejado ninguna huella dactilar, sangre o pelo en la escena y estar seguro de que estaba a salvo. Sin embargo, no se preocupó por el líquido seminal que había dejado en la escena del crimen. En ese momento, las pruebas de ADN se habían utilizado solo un puñado de veces en causas penales, así que es comprensible que Timothy no lo supiera. Después del crimen contra Carolyn Hamm, Timothy esperó a ver si lo atrapaban por su atroz crimen. Había atacado a mujeres antes, pero este fue su primer asesinato, y no podía asegurar que se saldría con la suya, como había hecho con sus otros crímenes. Un par de días después, la secretaria de Carolyn estaba preocupada por su jefa. Carolyn no había ido a trabajar en 2 días. La secretaria llamó a la mejor amiga de Carolyn, Darla, y le preguntó si podía ver a Carolyn para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando Darla llegó a casa de Carolyn, se dio cuenta que el coche de su amiga estaba aparcado en la entrada. Esperaba que eso significara que Carolyn estaba dentro empacando para su viaje. Pero cuando Darla se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta, sabía que algo iba mal. Fue escalofriante darse cuenta de que la nieve había entrado en el pasillo delantero
sugiriendo que la puerta había estado abierta durante días. Darla pidió ayuda a un vecino. Juntos entraron al garaje, donde encontraron el cuerpo boca abajo de Carolyn. Darla llamó a la policía y los detectives llegaron a la escena lo más rápido posible. Cuando examinaron el garaje, el resto de la casa y a la propia Carolyn, se consternaron al descubrir que casi no había pistas para trabajar. Sin ninguna prueba que analizar de la escena del crimen, los detectives recurrieron a la familia y amigos de Carolyn para ver si conocían a alguien que podría haber querido hacerle daño, y como resultado, uno de sus vecinos tenía a alguien muy específico en mente, un hombre que supuestamente había incomodado a Carolyn varias veces antes. El hombre era David Vázquez, de 37 años. Carolyn se había quejado varias veces de David, quien la espiaba mientras tomaba el sol en su patio trasero. Incluso algunos testigos dijeron haber visto a Vázquez fuera de la casa de Carolyn la noche del 23 de enero. David Vázquez se había mudado de Arlington 7 meses antes y vivía a 26 millas de distancia en Manassas, Virginia. Vázquez tampoco podía conducir un coche. Había sido descrito como mentalmente discapacitado. Al parecer operaba al nivel de un niño de 10 años en determinadas situaciones. David Vázquez fue llevado al departamento de policía de Arlington para ser interrogado. Fue el primero de una serie de errores críticos realizadas por los investigadores. Cuando entró en la sala de entrevistas, los detectives no le leyeron sus derechos y en su lugar se lanzaron inmediatamente a su interrogatorio. En la entrevista, de varias horas, los detectives le dijeron que habían encontrado sus huellas dactilares en la escena, revelando aspectos del asesinato específicos que solo el culpable sabría, e hicieron que Vázquez les repitiera como un loro esos detalles. Destacaron el hecho de que Vázquez no tuviera coartada. Fueron necesarias 3 sesiones de entrevistas, pero finalmente confesó un crimen que no cometió. Finalmente sus abogados negociaron un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a 35 años de prisión. Mientras tanto, Timothy permaneció fuera del radar policial en conexión con el crimen de Carolyn. En los días siguientes, Timothy fue detenido y arrestado el 29 de enero de 1984 y pasó más de 3 años en prisión por robo con allanamiento de morada. En junio de 1987, Timothy, de 25 años, solicitó la libertad condicional. Sin embargo, debido a sus antecedentes con la ley, se decidió que suponía un riesgo inaceptable para la libertad condicional. A pesar de que hacía poco que le habían denegado la libertad condicional, Timothy fue de alguna manera aprobado para un centro de reinserción social en septiembre de 1987. Los funcionarios pensaron que Timothy estaría bien en una casa donde las autoridades son mucho menos capaces de supervisar sus movimientos. Timothy se mudó al centro de reinserción social en Richmond, donde usaba su tiempo libre para acechar a víctimas potenciales. Le gustaba pasar tiempo en el cercano Cloverleaf Mall, donde podía vagar solo y sin ser visto. Después de algunos viajes, se fijó en una mujer que trabajaba ocasionalmente en turnos de noche en la librería del centro comercial. La mujer era Debbie Davis, de 35 años. Timothy aprendió su rutina y le gustaba lo que veía. Finalmente, Timothy se sintió lo suficientemente confiado como para atacar. El 18 de septiembre de 1987, Timothy robó una mecedora del porche de un vecino y la llevó al apartamento de Debbie. La colocó debajo de la ventana de la cocina que daba a la calle. Entonces se sentó y esperó a que ella llegara del trabajo. Envuelto en sombras, Timothy escuchó cómo Debbie entraba en su casa. Una vez que estuvo seguro de que estaba sola, se puso de pie, esperando el momento perfecto para subir a través de la ventana de la cocina. En ese momento llamaron a la puerta de Debbie y se apresuró a ver quién era. Era el marido de la prima de Debbie y sus hijos, que habían pasado a saludar. Debbie no se sentía bien esa noche. Tenía un problema en su vesícula biliar que se operaría pronto. Timothy subió tranquilamente a través de su ventana trasera, entonces se precipitó en su armario del pasillo y cerró la puerta en silencio, esperando pacientemente, mientras Debbie se despedía de su primo. Pasó más de una hora charlando con sus padres por teléfono. Finalmente, sobre las 9:30, Debbie colgó y empezó a prepararse para ir a la cama. Mientras cruzaba del dormitorio al baño,
Timothy salió del armario y la agarró y repitió todo lo que había hecho en su primera sesión. Luego de terminar, echó un vistazo al apartamento para asegurarse de que no había ninguna evidencia que lo incriminase. Timothy robó el coche de Debbie en su huida, posiblemente planeando usarlo en futuros crímenes o simplemente por pura emoción. Cualquiera que fuese su plan, parecía frustrado por su incapacidad para manejar la palanca de cambios. Mientras intentaba desesperadamente cambiar de marcha, Timothy entró en pánico por el ruido que estaba haciendo. Abandonó el coche a solo unas manzanas del apartamento de Debbie, sin molestarse siquiera en apagarlo. Simplemente saltó del vehículo y caminó las 3 millas de vuelta a la casa. A la mañana siguiente, alguien denunció el coche abandonado a la policía. El registro rápidamente los llevó al apartamento de Debbie, donde encontraron la brutal escena del crimen. Peinaron el lugar durante 3 días, esperando encontrar alguna evidencia que los guiara hacia el culpable. Sin embargo, Timothy les había dejado poco con lo que trabajar. Ninguno de los amigos o familiares de Debbie sabía quién podría querer hacerle daño. La policía no tenía a nadie a quien incluir en su lista de sospechosos. Frustrados, se vieron obligados a considerar todas las posibilidades. Se preguntaban si tal vez el asesino había confundido a Debbie con otra persona. También consideraron la posibilidad de que Debbie tuviera un enemigo secreto del que no había contado a nadie. Lo que no tuvieron en cuenta era que estaban tratando con un asesino en serie. Timothy se tomó un par de semanas para calmarse después del crimen de Debbie, para asegurarse de que la policía no lo buscaba. Normalmente hacía su toque de queda en el centro y trabajaba duro para no meterse en líos. Por supuesto, Timothy no había terminado todavía, solo estaba tomándose su tiempo. Pasaba noches y fines de semana viendo a una nueva víctima y preparando para su próximo ataque. Timothy volvió al centro comercial Cloverleaf y vio a su próximo objetivo mientras compraba algunos libros. Susan Helms, de 32 años, era residente de neurocirugía en un hospital cercano. Solía trabajar hasta altas horas de la noche y a menudo regresaba a su hogar. Después de seguirla, Timothy descubrió que Susan estaba casada. Desafortunadamente para Timothy, el marido de Susan, Marcel, también tenía horarios quebrados como estudiante de derecho, y las agendas de la pareja rara vez coincidían. Timothy vigiló la casa de Susan durante días, esperando pacientemente una noche en la que Marcel y Susan estuvieran fuera. Durante su vigilancia, Timothy se dio cuenta de que Susan normalmente dejaba una ventana del piso de arriba abierta por su gato. La noche del 2 de octubre de 1987, Timothy escaló una valla para llegar al segundo piso y subió a la ventana. Una vez dentro, Timothy probablemente esperó en el armario del dormitorio de Susan hasta que ella volvió a casa alrededor de las 11:30 de la noche. Susan entró en su habitación y empezó a quitarse el reloj y las joyas, colocándolos ordenadamente en su mesilla de noche. Fue entonces cuando Timothy emergió y la atacó. Susan fue mancillada y atormentada por Timothy por 2 horas. El criminal solo se detuvo cuando escuchó al esposo de la víctima entrar a la casa, por lo que se apresuró a terminar con la vida de Susan. Marcel escuchó algún movimiento, pero supuso que su mujer se había despertado al oírlo entrar por la puerta. No queriendo molestarla más, Marcel se duchó antes de ir a ver a Susan. Mientras tanto, Timothy aprovechó el tiempo para huir. Sin embargo, debido a la prisa, no limpió las manchas de sus zapatos y también dejó caer un trozo de cuerda en una maceta mientras salía por la ventana del segundo piso. Después de su ducha, Marcel subió y descubrió el cuerpo de su esposa, escondido en el armario. Su piel estaba cubierta de sangre y todavía estaba caliente al tacto. Cuando la policía llegó, reconocieron de inmediato las similitudes entre el crimen de Susan y el de Debbie Davis. Finalmente, quedó claro que Richmond, Virginia, se enfrentaba a su primer asesino en serie. Desafortunadamente, la policía local, inexperta con este tipo de criminal, comenzó su búsqueda tratando de encontrar a alguien que encajara en el perfil típico de un asesino en serie, un hombre blanco solitario e inteligente de unos 20 años. Parecía que operaban bajo el mito de que los asesinos en serie de color no existían. La policía de Richmond estaba decidida a resolver el caso. Los agentes vigilaron el barrio durante días,
tratando de encontrar pistas sólidas. Mientras tanto, los medios se hicieron con la historia y apodaron al asesino el estrangulador de Southside. No hace falta decir que la ciudad de Richmond entró en pánico. Las ferreterías comenzaron a vender cerrojos en grandes cantidades, y los hombres fueron vistos en escaleras fuera de sus casas, clavando cada una de sus ventanas. A la gente incluso se le aconsejaba tomar baños en lugar de duchas para poder oír el sonido de un intruso entrando. Las mujeres locales estaban particularmente aterrorizadas y empezaron a hacer todo en parejas o en grupos que viajaban juntos hacia y desde el trabajo. Las mujeres solteras se turnaban para dormir en los apartamentos de las demás. Las autoridades también crearon un grupo especial dedicado a atrapar al estrangulador. Y, quizás porque las víctimas hasta ahora eran todas mujeres jóvenes y blancas, había más urgencia por atrapar pronto al asesino. Por ello, las autoridades sacaron recursos de los barrios de rentas bajas, predominantemente de color, y los reubicaron en las zonas blancas de clase media. Pensaron que el criminal probablemente volvería a la misma zona y atacaría al mismo tipo de víctima, por lo que decidieron que esas comunidades necesitaban protección extra, incluso a costa de otros ciudadanos vulnerables. Después de 4 semanas de investigaciones no estaban más cerca de encontrar al culpable. Aún peor, las autoridades creían que el asesino estaba destinado a atacar de nuevo. Era solo cuestión de tiempo. La prueba más sólida que tenían los investigadores era un cheque escrito por Susan Helms y respaldado por Debbie Davis. Susan había comprado un libro en el Cloverleaf Mall, donde Debbie trabajaba y donde el criminal acechaba a sus víctimas. El detective jefe, Ray Williams, estaba seguro de que el cheque era significativo, pero no había mucho para respaldar esa intuición. Desafortunadamente, el hecho de que ambas víctimas frecuentaban el mismo centro comercial era circunstancial en el mejor de los casos. Como resultado, los investigadores de Richmond ignoraron la conexión y continuaron su búsqueda del culpable entre los delincuentes blancos anteriores. A pesar de su habilidad para evadir a la policía hasta ahora, Timothy Wilson Spencer, de 25 años, sabía que necesitaba pasar desapercibido. Con el pandemonium arrasando la ciudad, los oficiales estaban en alerta máxima. Incluso en la casa de reinserción, Timothy intentó no llamar la atención. Se mantuvo reservado, contuvo sus impulsos y esperó todo lo que pudo. Pero después de un mes de mantener un perfil bajo, Timothy no pudo aguantar más. En una fría noche de noviembre, se dirigió al Cloverleaf Mall para buscar a su próxima víctima. Fue allí donde vio a Diane Chow, de 15 años, una estudiante de primer año de instituto con padres estrictos. Los Chow rara vez permitían a su hija asistir a fiestas, pero salir con los amigos en el centro comercial estaba permitido porque estaba cerca de casa. Por desgracia, el centro comercial no era tan seguro como los Chow creían. Diane notó que Timothy la observaba casi de inmediato. La primera vez que lo vio mirándola lascivamente mientras estaba de compras, poco después lo vio en el patio de su edificio de apartamentos y al otro lado de la calle de su parada de autobús. Diane había oído hablar del estrangulador de Southside, pero ella nunca pensó que era con quien estaba tratando. De acuerdo con la recomendación del FBI en ese momento, la policía estaba cazando a un hombre blanco, y Timothy era de color cuyo objetivo eran mujeres blancas, y Diane era coreana. Por supuesto, Diane estaba incómoda con la presencia desagradable de Timothy, incluso tenía un poco de miedo. Sin embargo, parece que la idea de estar encerrada en casa era mucho más aterrador. Diane y un amigo estaban esperando en la cola para ver una película, pero en lugar de una noche llena de risas, Diane pasó la noche asustada. Vio a Timothy de pie en el aparcamiento, mirándola fijamente. Sin embargo, no se detuvo ahí. Durante los siguientes días, Timothy observó a Diane y notó que a menudo dejaba la ventana de su habitación abierta por la noche para hablar con su vecina de arriba. Esa información fue todo lo que necesitaba para hacer su movimiento. El 21 de noviembre de 1987, Timothy firmó la salida del centro de reinserción a las 7:15 de la noche y se dirigió al apartamento de Diane mientras la familia estaba fuera. Los investigadores creen que se coló por la ventana del dormitorio y se escondió en un armario. Esperó silenciosamente a que los Chu llegaran a casa sobre las 9 de la noche. Un par de horas más tarde,
Los padres y el hermano de Diane se fueron a la cama. Mientras tanto, Diane, de 15 años, estaba aparentemente despierta, escribiendo un trabajo de inglés en su habitación. Alrededor de la 1 de la madrugada, terminó su trabajo y empezó a prepararse para ir a la cama. Pero mientras se movía por su habitación, Timothy salió de su escondite y la agarró. El cuerpo de Diane fue encontrado el día siguiente por su propia madre. Cuando llegaron las autoridades, el detective Williams y su equipo reconocieron inmediatamente el trabajo del notorio estrangulador de Southside. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Timothy había pintado un símbolo en el muslo de la víctima, algo que podría ser un 8 o el símbolo del infinito. El detective Williams esperaba que al desviarse de su rutina habitual, el criminal finalmente hubiera cometido un error. Desgraciadamente, la búsqueda minuciosa resultó infructuosa. Aunque el asesino dejó atrás líquido seminal, todo lo que los investigadores podían hacer era recogerlo y esperar que fuera útil en el futuro. Mientras tanto, Timothy obtuvo permiso para salir y pasar el día de Acción de Gracias con su familia en Arlington, sabiendo que estaría a unas 100 millas de distancia de los ojos vigilantes de la policía de Richmond. Timothy vio en este viaje su mejor oportunidad para otro ataque, así que, cuando viajó a la casa de su madre en Arlington, llevó consigo una bolsa de lona, posiblemente llena de cuerdas, máscaras y guantes. Para mantener a su madre y a su hermano alejados de su equipo, Timothy escondió la bolsa fuera, cubierta con un poco de tierra. Sin embargo, una mañana, el hermano de 16 años de Timothy, Travis, dejó salir al perro de la familia y esperó en el porche a que volviera. En lugar de regresar, el perro se quedó al lado de la casa ladrando. Travis se acercó para ver qué había atraído la atención del perro y notó la bolsa curiosa. Comenzó a abrirla, pero antes de que pudiera ver todo lo que había dentro, Timothy salió corriendo y se la arrebató. Timothy regañó a su hermano por revisar sus cosas y le dijo que se alejara de la bolsa. A pesar de tomar todas las precauciones, casi lo atrapan. El error lo dejó conmocionado, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Solo le quedaban unos días en Arlington y quería que contaran. Aunque los ciudadanos de Arlington habían oído hablar del estrangulador de Southside en las noticias, la mayoría de los residentes probablemente se consolaron con la distancia. Con la guardia baja en Arlington, Timothy sabía que era ahora o nunca. No está claro cuándo Timothy vio por primera vez a Sue Tucker o qué le atrajo de ella, pero en cuanto vio a la editora de revistas de 44 años, su instinto se comenzó a activar. Ella era la siguiente. Sue y su marido vivían en un complejo de casas adosadas cerca de la casa de la madre de Timothy. Sin embargo, el marido había regresado recientemente a su país natal, Gales, por trabajo, mientras Sue se quedaba para vender su casa. A Timothy debió parecerle que ella estaba soltera y vivía sola. Así que, en la noche del 27 de noviembre, Timothy decidió actuar. Como en los otros crímenes, entró por la ventana y esperó pacientemente a que su víctima llegase para atacar. Ese mismo fin de semana, Timothy regresó a la casa de acogida en Richmond. El cuerpo de Sue fue encontrado por una amiga el 1 de diciembre en estado de descomposición. Cuando la policía de Arlington llegó a la escena, sintió como si estuviera experimentando un déjà vu. No había muchos casos de asesinatos en Arlington, y Sue recordaba a uno en el que habían trabajado más de 3 años antes, el homicidio de Carolyn Hamm, de 32 años. Ambas víctimas tenían las manos atadas a la espalda, ambas fueron agredidas íntimamente y ambas habían sido asfixiadas hasta que expiraron. Parecía que las autoridades estaban tratando con el mismo culpable, pero solo había un problema. El hombre condenado por el crimen de Carolyn ya estaba tras las rejas. David Vázquez estaba cumpliendo una condena de 35 años, así que no podía haber matado a Sue. El detective Horgus, que llevaba el caso, empezó a darse cuenta que podrían haber encerrado a un hombre inocente y que el verdadero culpable seguía en libertad. Para desenterrar la verdad, sabía que tenía que analizar cada prueba. Había una gran cantidad de líquido seminal en la escena del crimen, además de vello púbico encontrado en una toalla. El marido de Sue
se subió al primer vuelo de vuelta a Arlington, una vez que la policía terminó de registrar la casa. El esposo permaneció allí unos días, queriendo rodearse de los recuerdos de su difunta esposa. Sin embargo, pronto se arrepintió de esa decisión. Un hombre llamó a la residencia Tucker y pidió hablar con Sue, pero antes de que pudiera responder, la persona que llamaba parecía recordar en voz alta que Sue ya no estaba. El hombre se rió y colgó. Sacudido, el esposo estaba seguro de que el hombre al otro lado de la línea era el asesino de Sue. Timothy claramente estaba jugando un juego retorcido. Según la unidad de análisis del comportamiento del FBI, el contacto con la familia de la víctima después de cometer un homicidio no es inaudito. Tanto el asesino del Zodiaco como el asesino en serie de Long Island llamaron a las familias de sus víctimas para burlarse de ellas. Los expertos creen que este tipo de comportamiento ocurre por vanidad. Después de cometer tantos crímenes sin ser atrapados, los asesinos en serie comienzan a creer que nunca caerán. Como resultado, algunos asumen que son invencibles y escalan sus hazañas en nuevas formas, como haciendo llamadas burlonas a las familias de las víctimas. Aunque los investigadores nunca confirmaron si la persona que llamó fue Timothy, parece que después de salir impune de tantos crímenes, se sentía más poderoso que nunca. Lo que no sabía era que la policía estaba más cerca de lo que él creía. Con la ayuda del FBI en Arlington, se sospechaba que el criminal de Sue era el enmascarado que había aterrorizado a la comunidad años antes, y como su primer presunto asesinato ocurrió en Arlington, creían que era un residente, o al menos lo había sido en algún momento. Los detectives de Arlington redujeron los sospechosos a una lista de delincuentes sexuales locales. El detective Joe Horgus no podía deshacerse de la sensación de que su enfoque era demasiado estrecho. En 1984, Timothy fue condenado por cargos relacionados con el robo, aunque su registro oficial en ese momento no reveló ningún crimen importante en el que causó graves lesiones corporales a otra persona. Horgus recordó que era inteligente y un experto en allanamiento de morada, habilidades que también había demostrado el asesino del South Side. Investigando el paradero de Timothy, los detectives de Arlington descubrieron que vivía en Richmond, la misma ciudad que estaba siendo asolada por el estrangulador de Southside. Seguro de que la conexión no era una coincidencia, el detective Horgus contactó con el detective Ray Williams del Departamento de Policía de Richmond. Sin embargo, Williams se mostró escéptico. Aunque los delitos compartieran un modus operandi, no había pruebas que los relacionaran. Aún así, Horgus presionó a la policía de Richmond para vigilar a Timothy, esperando que pudieran atraparlo en el intento de cometer otro crimen. A principios de 1988, los investigadores empezaron a vigilar a Timothy. Cometió un par de pequeñas infracciones, como romper su libertad condicional al dormir en casa de una novia en lugar del centro de reinserción social, pero eso no sería suficiente para encerrarlo. Les preocupaba que, si intentaban detenerlo sin pruebas suficientes, se descubriera su vigilancia. En poco tiempo, los oficiales se dieron cuenta de que Timothy comenzaba a sospechar. Lo vieron arrastrándose bajo su coche, aparentemente buscando rastreadores, así que el equipo de vigilancia se retiró. Este movimiento aterrorizó a Horgus. El detective de Arlington estaba seguro de que Timothy era el hombre que estaban buscando. Por eso, pidió ayuda al fiscal del condado de Arlington. Juntos, llevaron su caso a un gran jurado del condado de Arlington. En enero de 1988, se presentó cargos contra Timothy por el crimen de Sue Tucker. Esa misma noche, autoridades de la policía de Arlington y Richmond esperaron en la casa de acogida a que Timothy se registrara. Cuando por fin llegó, los detectives se lo llevaron para interrogarlo, pero en lugar de interrogarlo por homicidio, le dijeron a Timothy que estaba detenido por robo. El detective Horgus pensó que si Timothy pensaba que se enfrentaba a un cargo menor, podría ser más abierto con la policía. Resultó ser un gran acierto. El proceso de registro de las pertenencias de Timothy fue crucial para la investigación. Aunque no encontraron la bolsa de lona o cualquier cosa robada de las escenas del crimen, descubrieron algo interesante debajo del colchón de Timothy.
un gran 8 o quizás un signo de infinito dibujado con un rotulador mágico. Este dibujo era exactamente igual que el símbolo simple pintado en el muslo de Diane Cho. Con esta prueba crucial, las autoridades confiaban en que Timothy confesaría. Sin embargo, después de más de 12 horas de interrogatorio, seguía negándose a hablar. Esto puso nerviosos a los detectives, ya que, aunque el símbolo en el colchón coincidía con el signo en el muslo de Diane, las otras pruebas eran solo circunstanciales. Esto significaba que había una gran posibilidad de que Timothy pronto saliera libre. Afortunadamente, en 1988, las pruebas de ADN eran una forma emergente de ciencia forense. La tecnología se había utilizado recientemente para resolver un caso de asesinato en Europa. Timothy había estado dejando muestras de semen durante años, y las autoridades las habían recogido para una ocasión así. Ahora esperaban que el ADN pudiera ayudar a construir su caso. Después de que Timothy fuera arrestado, dio una muestra de sangre que los detectives enviaron a un laboratorio para compararla con las muestras de semen tomadas de las escenas del crimen, así como de los ataques de 1983. Sin embargo, como la tecnología era tan nueva, no se esperaban los resultados de vuelta durante otras 6 a 10 semanas. El desesperado intento de Timothy por inventar una coartada para los crímenes fue en vano. Se acercó a una exnovia pidiéndole que le cubriera. Quería que dijera que estaban juntos en otro lugar cuando se produjeron los asesinatos, pero ella se negó a mentir y le contó a la policía lo que estaba intentando hacer. Timothy también intentó usar a su hermano Travis para crear una coartada, pidiéndole que describiera cómo habían pasado juntos el viernes, después de Acción de Gracias, pero Travis le recordó a Timothy que ni siquiera había estado en casa ese día. Finalmente, el 16 de marzo de 1988, los resultados del análisis de ADN confirmaron que Timothy era el estrangulador de Southside, con coincidencias definitivas con la cadena de crímenes recientes. Esta confirmación fue un gran avance para la ciencia forense en Estados Unidos, ya que era la primera vez que se usaba el análisis de ADN para resolver un caso de asesinato en el país. Con esta prueba irrefutable, los fiscales usaron la evidencia a su favor y procedieron con el caso. En julio de 1988, Timothy Wilson Spencer fue llevado a juicio por sus crímenes como el estrangulador de Southside. El caso de Timothy Spencer dependía casi completamente de la tecnología de ADN, una tecnología que el jurado tuvo que entender rápidamente durante los 6 días de prueba. Independientemente de si comprendían la ciencia o no, el jurado confiaba en la evidencia presentada. Después de poco más de 5 horas de deliberación, regresaron con un veredicto de culpabilidad, y Timothy fue condenado a la pena capital. Aunque ya había recibido la máxima pena posible por el crimen de Sue Tucker, las familias de las otras víctimas de Timothy querían justicia para sus seres queridos. En los siguientes 10 meses, Timothy enfrentó 3 juicios más por los crímenes de Debbie Davis, Susan Helms y Diane Cho. Mientras tanto, los detectives también buscaban justicia para Carolyn Hamm, cuya muestra de ADN en la escena del crimen estaba demasiado degradada para analizarla. A pesar de esto, los investigadores seguían confiando en que Timothy era el culpable. En enero de 1989, después de meses de idas y venidas, David Vázquez fue indultado por el gobernador de Virginia como compensación por los aproximadamente 5 años que pasó encarcelado injustamente, y se le concedieron $117,000. Mientras tanto, Timothy intentaba prolongar su tiempo en la cárcel y recurrió todas sus condenas en los siguientes años, pero se le negó el recurso todas las veces. Timothy permaneció en el corredor de la muerte durante 5 años, hasta abril de 1994, cuando el hombre de 32 años fue ejecutado en la silla eléctrica. El legado de Timothy Wilson Spencer perdura de manera diferente a la mayoría de los asesinos en serie. Mientras que muchos de ellos dejan detrás solo recuerdos de muerte y violencia, el impacto duradero de Spencer se debe a las abundantes pruebas de ADN que dejó en sus crímenes. Estas pruebas cambiaron para siempre el sistema de justicia penal en Estados Unidos. Resulta casi irónico que, a pesar de la cautela que mostró mientras cometía sus crímenes, las acciones de Spencer en realidad facilitaron la captura de otros asesinos que vinieron después de él. El uso exitoso del ADN en su caso
allanó el camino para el uso generalizado de esta tecnología en la resolución de crímenes y en la identificación de culpables, lo que ha sido fundamental para la justicia penal moderna.